Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Anda Silva del canal de Multiservicio de Electrónica. Espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones. Hoy vamos a hablar de la segunda clase, básicamente un segundo video referente a las fuentes conmutadas, clase máster para principiantes en la parte de las fuentes de alimentación conmutadas, en las SMPS. Ayer vimos lo que fue parte de lo que viene siendo el lado caliente de la fuente y sus componentes electrónicos respectivos, ¿verdad? O los componentes más, por decirlo así, como más claves que vas a encontrar en la tapa caliente de la fuente de alimentación. Tenemos el conector de línea C, por donde se entra los 220 o 110, el fusible, el varistor, el termistor, bobinas, capacitor, seco o no polarizado, capacitor DB+, capacitor electrolítico, oscilador, que es básicamente un circuito integrado, conmutador y transformador. Vimos que podemos encontrar varios circuitos integrados pertenecientes a su efecto de oscilación para la parte de lo que viene siendo la fuente de alimentación conmutada, y conmutadores igualmente podemos encontrar desde 1 hasta 4 en la etapa caliente de la fuente de alimentación. Y el transformador es el único elemento de estos antes mencionados, transformador chopper o transformador de pulso, que se encuentra entre la etapa caliente y la etapa fría. Recuerda, hot es caliente y cold es fría. Por eso voy a empezar con el número 11 diciendo básicamente el transformador. Transformador. El transformador, recuerda que es un transformador chopper o transformador de pulso. No es un transformador común como en las fuentes lineales. ¿Ya? Entonces, el transformador es el único elemento de los que hemos mencionado hasta los momentos que se encuentra entre lo que viene siendo la etapa caliente y la etapa fría. Después el transformador como componente número 12, bueno, aquí tengo una fuente de alimentación donde básicamente vamos a ver que aquí tenemos el chopper, el transformador chopper, y él está cruzado por la línea divisora. Aquí está. Ahí lo tenemos cruzado por una línea divisora. En este caso hay dos. ¿Por qué hay dos? Porque hay más conversores. Entonces, como número 2, como número 12, vamos a encontrar diodos. ¿Qué tipo de diodo vamos a encontrar en la etapa fría de las fuentes de alimentación conmutada? Vamos a encontrar o diodos duales o diodos individuales. Cuando hablamos de diodos duales, hablamos de un tipo de diodo que viene de esta manera, tipo transistor, con 3 terminales. Los diodos duales pueden ser de cátodo común o de ánodo común, aunque casi siempre en fuentes de alimentación conmutadas de televisores lo vas a encontrar de cátodo común. Después vamos a explicar eso más adelante, ¿ya? Pero ese es un diodo dual. ¿Dual por qué? Porque dentro de un mismo encapsulado vas a encontrar dos diodos dentro. Entonces, diodo puede ser dual o puede ser individual. Ahí lo tenemos. Del lado frío, transformador, obviamente la etapa secundaria del transformador, diodos duales o diodos individuales. Aquí en esta fuente de alimentación vamos a encontrar, por ejemplo, dos tipos. El diodo individual, que es este que está acá, y el diodo debajo de este disipador, acá me parece. Aquí hay un diodo de 3 terminales, parecido a un transistor. Bien, ¿qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar como número 13 capacitores capacitores. ¿Qué tipo de capacitor? El capacitor polarizado. Electrolítico, ¿ya? Para que sepan. Capacitores polarizados electrolíticos. Su función, filtrar parte del voltaje que va a salir del diodo. Acá tenemos un claro ejemplo de los capacitores. Aquí lo tenemos.
Pueden agarrar en su taller o en su casa o donde ustedes estén estudiando, donde se estén capacitando, varias fuentes de alimentación conmutadas y van anotando esto, ¿ya? Hay personas que ya se saben esto de memoria, hay otras que no. Recuerden que este es un canal de YouTube donde todos los días se están suscribiendo personas al canal. Hay personas que me han preguntado si yo voy a continuar con el curso, el último curso de electrónica, fuentes conmutadas en la práctica, que voy por la clase creo que 10. Sí voy a continuar. También voy a continuar con el curso de transistores tipo MOSFET. Y también voy a continuar con el curso de lo que viene siendo electrónica para todos, que está básicamente también en este canal. Lo que pasa es que los cursos cuando son, vamos a decirlo así, son clases que son más largas como esta, me lleva más tiempo y por tema de trabajo no puedo continuar, ¿ya? Bien, anótame esto por favor, porque estos son fundamentales. Los diodos duales o individuales, capacitores polarizados que vas a encontrar. ¿Y qué más puedes encontrar en la tapa de la salida? ¿Qué más puedes encontrar en la tapa de la salida? Puedes encontrar lo que viene siendo como 14 osciladores. Osciladores, circuitos integrados también, ¿ya? ¿Qué más puedes encontrar? Puedes encontrar igualmente transistores. Todo esto lo puedes encontrar del lado frío, del lado cold de la fuente de alimentación. Obviamente va a depender del tipo de fuente de alimentación conmutada que tú estés reparando o estés estudiando. Porque no todo es televisores. Aquí, este claro ejemplo puede ser un tema de audio, lo que puedes encontrar en una fuente de alimentación como esta, ¿ya? También puedes encontrar, incluso en el 16, voy a ponértelo acá, bobinas. Anótame eso para borrar, por favor. Anótame todo esto, todos estos elementos. Bien. Puedes encontrar el transformador chopper del lado secundario, diodos duales o individuales, capacitores polarizados, osciladores, transistores y bobinas. Vamos a continuar. ¿Qué más puedes encontrar en el sector frío de una fuente de alimentación? Vamos a encontrar capacitores secos o también capacitor no polarizado o de poliéster. Anótalo por favor. Vas a encontrar también obviamente lo que viene siendo resistencias. Eso es del lado frío. Anótalo, vaya anotándolo. Esto es muy importante, amigos, identificar los componentes que puedes encontrar de un lado y del otro. ¿Por qué? Porque de esta manera tú te vas a aprender a ubicar en un circuito electrónico para la parte más importante que viene siendo la medición de voltajes. Ahorita vamos a explicar algo y después, no sé si en esta clase o en una próxima clase, vamos a hacer el tema de lo que viene siendo la práctica. Estas son clases para principiantes. Si la persona quiere o quiere reforzar, también la puede ver perfectamente. Esto me lo pidieron en base a muchas personas que se están suscribiendo nuevamente al canal o son nuevos en este canal y están buscando la manera de capacitarse de alguna manera.
Muy bien, ¿qué más puedes encontrar en las salidas? Lo que viene siendo conector. Conectores para la carga. Conectores para la carga. Cuando hablamos de carga, hablamos de otra tarjeta. Por ejemplo, mainboard, o hablamos de un circuito de LED. Podemos hablar de un ventilador de 12 voltios. Un conector. Todos los conectores de salida son para alimentar cargas. Porque la función o el trabajo final de una fuente de alimentación está hecha, este bloque, para alimentar las cargas, para que el aparato pueda trabajar de manera correcta. Vamos a anotar todo esto y vamos a ir a una parte muy importante. Muy bien, hay dos elementos, o hay varios elementos, mejor dicho, elementos clave entre las dos etapas. Quiere decir, entre la etapa caliente y la etapa fría. Hay tres elementos que vas a encontrar fundamentados en la fuente de alimentación conmutada, que sí o sí tienes que saberlo. Los tres elementos son el chopper, número 2, capacitor, este capacitor va a venir con una serigrafía importante que viene marcado con la letra C y E. Viene así. Y el número 3, octoacoplador. Esos son los tres elementos que vas a encontrar en lo que viene siendo tanto en la etapa caliente como en la etapa fría. Vamos a buscar la fuente de alimentación. Y aquí lo tenemos. Tenemos octoacopladores. Acá están. Puede venir un octoacoplador, puede venir dos octoacopladores, 3, 4, hasta 5, incluso hasta 6, dependiendo del sistema. Y lo otro importante es lo que viene siendo este capacitor. Vean, aquí tenemos un capacitor que está cruzándose por la línea divisora. Este capacitor, y viene con las letras CY de identificación. ¿Y qué más dijimos? Lo que viene siendo el transformador chopper. Ahí está. Ahí está. Son los tres elementos que son cruzados por una línea divisora. El capacitor, casi siempre, el capacitor, vamos a ponerlo así, está ubicado, o sea, si tú lo mides en continuidad, un terminal a GND, hot, y otro terminal a GND, cold. Hagan la prueba para que ustedes vean. Estos capacitores están aterrizados a tierra, pero para la tierra caliente y para la tierra fría. El octoacoplador es un elemento esencial para el control de la fuente de alimentación, y el transformador chopper se encarga básicamente de sacar voltaje alterno de alta frecuencia para poder tener voltajes de salida. ¿Ya? Muy bien, anoten eso, muchachos, por favor. Muy bien, amigos, la pregunta que muchos nos hacemos cuando estamos comenzando es cómo se mide voltaje en una fuente conmutada. De hecho, básicamente, por decirlo así, es una pregunta fundamental que nos hacemos, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo, porque estamos conociendo. La clave de la reparación está justamente en cómo se mide voltajes en una fuente de alimentación conmutada. Por eso te he señalado prácticamente los componentes que están del lado primario y del lado secundario. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente esto se representa por una tierra ubicada del lado sector GND, del lado caliente,
y una tierra ubicado del lado derecho, o sea, es decir, del lado cold, del lado frío. Del lado izquierdo tenemos la parte caliente, del lado derecho tenemos la parte fría. Cada zona va a conformar o va a tener una tierra respectivamente. Por eso se llama tierra caliente y tierra fría. Aquí no estamos hablando de tema de electricidad ni nada de eso. En las fuentes de alimentación esto es una ley. En las fuentes de alimentación conmutadas se le denomina, escúchame bien atentamente, dos tierras, tierra caliente y tierra fría. La palabra GND es una abreviatura de lo que significa tierra, que en inglés es ground. Es muy raro que en las fuentes de alimentación conmutadas lo encuentres por ground. Lo vas a encontrar es por GND. Estas son las abreviaturas de ground, que es igual a tierra. Ahí está. Anótenme eso, por favor. Anótenme eso. Ahorita no me importa que me vean la cara, me interesa que vean la pizarra, me interesa que entiendan eso, porque vas a encontrar en las fuentes de alimentación dos tierras. Y a partir de esas tierras es que usted va a hacer la medición de voltaje. Pero eso va a quedar ya para la tercera clase de clase máster de fuentes conmutadas, la parte de principiantes. Anótenlo porque esto es fundamental, muchachos. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Bueno, antes de cerrar, nosotros vamos a ocupar nuestro señor multímetro digital para hacer mediciones de voltaje. Nosotros vamos a utilizar nuestro multímetro digital, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de multímetro digital. Este es Unité UT71A, un multímetro bastante avanzado. Pero lo que me interesa ahorita entender es que la punta negra del multímetro, es decir, la punta común, esta señora que está acá, es la que siempre se coloca en tierra. Y la punta roja, la positiva, es con la que usted va a medir el punto de prueba. ¿Me explico? Esto es fundamental. La punta negra siempre va a ir a tierra y la punta roja siempre al punto donde usted va a medir. Cuando estemos ya en la práctica encima de la mesa, vamos a entender todas estas cuestiones que son importantes y son fundamentales. Ahora, ¿cuál es tierra del lado caliente y cuál es tierra del lado frío? Eso va a quedar ya para la próxima clase. Pues muchas gracias por el apoyo, suscríbanse, dale like y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias y que se encuentren muy bien.